informamos que el día de ayer titulares de diversas secretarías federales se reunieron con el presidente de la República para realizar un balance de las dependencias a su cargo. Veamos cuáles. Con el propósito de analizar la fortaleza de las instituciones nacionales luego del proceso de las reformas estructurales impulsadas por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, diversos secretarios de Estado y el mandatario federal se dieron cita en el Museo de Antropología e Historia en el foro Impulsando a México. En este espacio, el secretario de Educación Pública señaló que la reforma educativa llevará tiempo para poderse consolidar y ver resultados. Indicó que existen aún resistencias que pueden hacer más lento este proceso. Y el momento más álgido de esas resistencias se dio hace poco más de un año. ¿Por qué se daban esas resistencias? Porque había muchos que no querían perder los privilegios que tenían en el antiguo sistema, es decir, el control de la venta y la herencia de plazas, el poder controlar la vida profesional del maestro. Por su parte, el titular de Gobernación comentó que es en las instituciones donde se da el punto de encuentro para el diálogo, razón por la que se deben fortalecer para generar credibilidad y certidumbre para todos los mexicanos. Las instituciones, las que dan certeza, certidumbre y credibilidad, es a partir de ellas que son el marco ideal, el marco formal que queremos todas y todos para el desarrollo. Porque abren los espacios para resolver nuestros problemas de manera pacífica. Ante el escenario electoral del próximo año, el presidente de la República señaló que el perfil del próximo mandatario nacional pasa por la experiencia en el servicio público. Primero, que ame a México, que ame entrañablemente a México. Segundo, que tenga una trayectoria en la que pueda acreditar conocimiento y experiencia en el servicio público. Porque hay quien supone que trabajar en el servicio público es fácil, quizá la tarea más fácil, y no la es. Peña Nieto señaló que la mejor elección será la que los ciudadanos hagan cuando se encuentren frente a la boleta electoral, ya que tendrán la responsabilidad de elegir al mejor. Con imágenes de Javier Martínez, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.